Paz, queridos, que Deus nos bendiga em Cristo Jesus. Eu sou Samuel Silva, estou falando aqui direto de Oruro, Bolívia. Esta é a série de estudos chamado 9 marcas de uma igreja saudável. E estamos estudando a guia, a buena notícia de Deus, o Evangelho. E hoje nos toca a semana número 5, nossa resposta, o arrependimento e a fé. Queridos, oremos para empezar este estudio de hoy. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, rogamos tu misericordia, rogamos tu gracia, tu amor, tu perdón, y que tu Espíritu Santo esté sobre nosotros, alumbrando nuestro entendimiento para comprender la buena noticia de Dios, el Evangelio. Gracias por haber llegado hasta aquí, Señor. En el nombre de Jesús empezamos este estudio. Amém, amém. Queridos, como usted já está acompanhando, já algumas semanas já estamos estudando, não se olvidando que na primeira semana empezamos falando que é o Evangelho. Que é o Evangelho? Na semana 2 estudamos Deus, o Criador justo. Na semana 3 estudamos el hombre, el pecador. Na semana 4 estudamos Jesucristo, el Salvador. Quizás se usted todavía no vio estes vídeos, aqui vai um conselho para que pueda ver esta série, para que pueda acompanhar. Para cada vídeo que subimos de maneira semanal, está uma guia de estudo com seu questionário, para que puedas estudar esta guia, ok? Vá descargar grátis, entre aí, descargue a guia para estar estudando com nós. E hoje nos toca um tema muito sério, porque o anterior vídeo estuvimos vendo sobre a persona e obra de nosso Senhor Jesucristo. Essa obra tão maravilhosa que Deus arquitetou, Deus planeou na eternidade passada. O Hijo, Jesucristo, como diz Gálatas capítulo 4, versículo 4, que quando se cumpriu o tempo de Deus, o kairos de Deus, Jesus vino à terra e executou a obra que o Padre planeou. E a Santíssima Trindade, nessa unidade perfeita, o Espírito Santo hoje aplica a salvação, aplica essa obra tão hermosa em nossas vidas. E o tema de hoje está falando de arrependimento e fé. Está falando dessa resposta maravilhosa que o ser humano vai dar à salvação, a tão grande salvação. Para começar, escute o que diz a guia, incluso pode acompanhar. Quando a gente em nossa cultura habla acerca de fé, se pode referir a la esperança de que algo seja certo, a pesar de que toda a evidência do mundo está em contra. Eu tenho fé que isso vai sair bem, aunque esté mal, mas eu tenho fé. Tenho fé. As coisas vão melhorar. Eu tenho fé. Principalmente agora, estamos gravando esse vídeo em um tempo que estamos enfrentando essa pandemia chamada coronavírus. E então o que se escuta aí na televisão, em los noticieros, na internet, eu tenho fé, as coisas vão melhorar, tenha fé, a economia vai melhorar. É o que se escuta sobre a fé. Ou pode para muitos significar solamente um simples assentimento intelectual que não tem impacto na vida da pessoa. Por exemplo, alguns vão dizer, eu creio em Deus, pero isso não quer dizer que eu seja um fanático, que eu seja um religioso, não. Eu creio em Deus, mas eu não sou um religioso, não sou fanático, só creio em Deus. Algumas pessoas também podem pensar que a fé é só uma confiança optimista, em que toda na vida vai sair bem. Alguns vão dizer, pues, só tem fé, as coisas vão melhorar, tem fé. E agora vai aqui uma pergunta. ¿Has oído hablar de la palavra fé de estas maneiras? Você já escutou pessoas falando de fé desta maneira? Que pensa, que dizem as pessoas hoje em dia sobre que é ter fé? Será que é só um cambio de situação, algo posicional, algo que está passando? Tem fé, vai melhorar? Será que é só isso?
¿Será que una persona puede creer en Jesús? ¿Será que, mira eso, piensas que una persona puede creer en Jesús sin que esa fe en Jesús cambie su vida? Hay distinción entre ese modelo de fe que estamos hablando, una confianza optimista con la fe salvadora. ¿Hay algún cambio? Hoy en la mañana estaba estudiando algo que me llamó mucho la atención. Es un capítulo de un libro muy hermoso del pastor, del teólogo. Le voy a dar ya los detalles. Y lo que me llamó la atención es un libro, por supuesto, de teología sistemática. Y hablando sobre eso, algo que me llamó la atención con respecto a la fe es lo que nosotros llamamos de orden de la salvación. Orden de la salvación. Déjame agarrar aquí un detalle aquí, solo para que no se olvide. Yo estoy usando como parte de este estudio esa hermosa Biblia de estudio teológico. Quizás si usted todavía está buscando una Biblia de estudio, está buscando entender un poco más de la palabra de Dios, no se olvide, el texto bíblico es lo principal. Las notas, los comentarios no sustituyen el texto bíblico. Estoy abriendo un paréntesis aquí, ¿ok? Las notas son escritas por teólogos y pueden ser pasibles de errores, de equivocaciones. No que ellos quieran cometer equivocaciones, pero puede haber alguna equivocación. Pero ojo, la palabra de Dios, el texto bíblico es inefable. Es lo que nosotros llamamos de inerrancia de la palabra de Dios. No hay ningún error, ninguna contradicción. Entonces va aquí ese paréntesis que estoy abriendo, por ejemplo, para anunciar esa Biblia. Si usted no vio todavía la presentación, el review de esa Biblia de estudio teológico, puede clicar ahí arriba, usted va a ver el link que está ahí, puede entrar y ver ese video de esa linda presentación que es la Biblia de estudio teológico. Y para concluir esa parte de la Biblia de estudio teológico, fue hecha uno de los editores, o sea, el editor general, el editor que está a cargo de conferir, uno de ellos es el teólogo Wayne Grudem. Y Wayne Grudem tiene un libro, Teologías Sistemáticas, Doutrinas Bíblicas. Es un libro espectacular, es un libro maravilloso. Y yo estaba leyendo hoy parte de ese libro que tengo aquí, lo que nosotros llamamos el orden de la salvación, que en latín los teólogos llamaban el ordo salutis. Y mira lo que está diciendo aquí. Varios teólogos han dado términos específicos a los acontecimientos respecto a la salvación. ¿Cómo es ese orden? Entonces, de acuerdo a lo que hemos estudiado, la teología reformada, de fe reformada, instituida por los reformadores en el siglo XVI, que vino para derribar esa teología católica romana terrible. La teología reformada nos enseña, opuesta a la teología católica, opuesta. La teología reformada nos enseña que la orden de la salvación es esta. Primero, la elección, que Dios escoge las personas para que sean salvas. Dios escoge las personas. Y en el segundo video, cuando hablamos de Dios, el Creador justo, en el segundo video de esta serie estoy hablando un poco más sobre eso. Ve ese segundo video. Entonces, en la eternidad pasada, como dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, Apocalipsis 17, versículo 8, va a decir que en la eternidad pasada, ya antes de la fundación del mundo, Dios ya escogió personas, Dios eligió personas. Entonces está la elección. Y después el ordo salutis está el llamado del Evangelio. Un llamado. Cuando la persona, un pecador, escucha el mensaje, como dijo Pablo, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces el pecador escucha, y el Espíritu Santo está convenciendo, y produce en esa persona, escuchando la proclamación del Evangelio, el Espíritu Santo produce en esa persona el nuevo nacimiento. ¡Qué obra espectacular! Uno está muerto, no está herido, no está machucado, no está lastimado, está muerto, como dijo Pablo en Efesios capítulo 2. Estando vosotros muertos en vuestros pecados y delitos, Él os dio vida.
Pablo dijo que estábamos muertos y entonces viene la obra del Espíritu Santo y produce el nuevo nacimiento, ¿ok? Vamos a poner en orden aquí para estar bien claro. La elección de Dios, Dios llama a los hijos y los hijos, ahí los hombres escuchan la voz de su Padre. El Espíritu Santo por medio del Evangelio, ¿ok? El Espíritu Santo actúa en la regeneración, nuevo nacimiento. Enseguida tenemos la conversión, tenemos que viene la fe y el arrepentimiento. Después el quinto, tenemos la justificación, que es la situación legal correcta. Sexto lugar está la adopción, membresía en la familia de Dios. Séptimo lugar está la santificación, que es conducta adecuada en la vida. Octavo lugar, perseverancia, es la permanencia de ese creyente con Dios. Noveno lugar, muerte, es la partida para estar con el Señor. Y décimo lugar, la glorificación, que es la recepción de un cuerpo resucitado. Yo voy a dejar en la descripción del video esa lista de Ordo Salutis. Y hoy lo que nos toca hablar es sobre nuestra respuesta a tan grande salvación. Ojo, un pequeño resumen. La semana 1 hablamos de las buenas noticias. ¿Qué es el Evangelio? Empezamos hablando de que somos pecadores, necesitamos de salvación. Antes de las buenas noticias, las malas noticias. Somos hombres pecadores y necesitamos de un Salvador. Vienen las buenas noticias. Hay salvación, hay vida, hay perdón, hay restauración. Semana 1, ¿ok? Semana 2 hablamos de Dios, el Creador justo. ¿Quién es esa persona de Dios? ¿Por qué Dios nos creó? ¿Por qué fuimos creados? ¿Por qué debemos rendir cuentas a Dios como Creador y como Señor? Semana 3 hablamos del hombre, el pecador. Ese ser tan misteriosamente creado. Ese ser tan lindo creado en Génesis 1. Y por supuesto, Génesis 1, 2, pero que después en Génesis 3 cae en pecado y entra ese clima de pecado en la humanidad. Esa desgracia llamada pecado. Hemos estudiado la semana 4 de esta serie, que viene la respuesta, nuestro Señor Jesucristo, la solución de Dios, no un plan B, no un otro plan. Hemos hablado en el anterior video que Jesucristo es la única respuesta, la única solución de Dios, como Jesús mismo dijo, yo soy el camino. No un camino, no, yo soy el camino, yo soy la verdad, no una verdad más, no una verdad al lado del hinduismo, al lado del budismo, al lado de otras religiones, no una verdad más, sino la verdad, la única verdad. Yo soy el camino, la verdad y exacto, vida. Es la única vida, está en Cristo. Pero ahora en la semana 5 estamos viendo aquí que la idea principal de ese tema de arrepentimiento y fe, como ya hemos visto en la orden de la salvación, después que somos elegidos por Dios en la eternidad pasada, somos llamados por Dios por medio de la predicación del Evangelio, el Espíritu Santo actúa en nosotros, nos trae nuevo nacimiento. Ahora el Evangelio llama a las personas a arrepentirse de sus pecados y a creer en Jesucristo para ser salvos. Déjame poner en orden de manera más simplificada. Fuimos elegidos por Dios, predestinados por Dios, separados por Dios desde la eternidad pasada. Ahora, por medio del Evangelio, somos llamados a arrepentirnos y creer en Cristo Jesús. Arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Jesús para nuestra salvación. Este es el Evangelio. Y cuando creemos en Cristo, cuando nos arrepentimos, cuando ejercemos la fe, cuando abandonamos nuestros pecados y cuando creemos en Cristo, ahí está la obra que Dios está haciendo en nosotros. Por eso le llamamos arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. ¿Ok? Vamos a ver un poco más. Hay algunos detalles más que vamos a estar tratando en este video. Por ejemplo, como hemos comentado en los últimos estudios, el Evangelio es la buena noticia acerca de lo que Dios ha hecho para salvar a los pecadores. Dios hizo la gran obra por medio de Cristo, para salvar a los pecadores a través de la muerte y resurrección de Cristo. Pero, a diferencia de gran parte de las noticias que se puede leer hoy o escuchar cada día, esta noticia tan maravillosa del Evangelio exige una respuesta. Exige una reacción.
imposible escuchar el Evangelio sin tener una reacción, sin tener una respuesta. En todo el Nuevo Testamento vemos que la respuesta adecuada al Evangelio tiene dos componentes, como dos caras de una moneda. Considera los siguientes pasajes. Vamos ver dos textos. Primero es San Marcos capítulo 1, versículo 15. San Marcos capítulo 1, versículo 15. Marcos capítulo 1, versículo 15 dice la palabra de Dios. Vamos leer el versículo 14, ¿ok? Versículo 14. Marcos 1, 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Ok? Ahí está. Entonces vamos a ver ahora aquí algunas palabras para poder entender bien. Ojo que esta es la primera prédica de Cristo. La primera prédica de Cristo es: el reino de Dios, el tiempo se ha cumplido, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Bien, qué lindo, ¿no? El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. ¿Y ahora? ¿Qué haremos? Arrepentidos y creed en el Evangelio. Cuando está hablando de arrepentidos aquí, está hablando de pasado, está hablando de conversión, está hablando de un lado negativo, como una moneda, dos caras. Un lado negativo de abandonar el pecado, de dejar para atrás. Arrepentimiento, vamos a ver aquí los detalles. Arrepentimiento es mucho más que remordimiento. Un dolor de haber sido... remordimiento es este sentimiento de haber sido atrapado, haber sido agarrado en un delito, en una situación, y le da vergüenza, le atraparon, y un hombre que es atrapado en adulterio y le da vergüenza, los vecinos van a comentar, su esposa va a llorar y él va a estar avergonzado, y pronto después va a estar cometiendo adulterio de nuevo. Esto es remordimiento. Nosotros vamos a ver en este estudio que arrepentimiento, este lado negativo de la moneda, es un dolor profundo por el pecado. Es una angustia, un dolor, algo que te provoca lágrimas, algo que te provoca cambios, por supuesto. Hemos hablado de cambio, de reacción, respuesta. No es un abandonar, solo abandonar el pecado, sino una angustia. ¿Sabe que una vez un pastor amigo comentó conmigo algo que me llamó la atención? Que nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, deberíamos sentir dolor por el pecado aún antes de cometer el pecado. ¿Qué le parece? Usted já se deu conta que quando cometemos um pecado e logo em seguida vem esse dolor, essa angústia, e essa angústia deveria ser sentido antes de cometer o pecado? Em outras palavras, não esperar cometer o pecado para sentir dolor. Quando a tentação esteja tocando a porta, como Deus disse a Caim, quando Caim estava planeando matar Abel, Deus vino e disse a Caim: cuidado, el pecado, su odio, el pecado está como una fiera acechando la puerta. Cuidado, Caín. Cuando ese momento que el pecado está acechando la puerta, tocando para entrar en nuestro corazón y dominar nuestra vida, ahí entonces ya deberíamos empezar a sentir ese dolor por el pecado. Porque arrepentimiento aquí tiene que ver con ese cambio, ese giro radical, Estoy yendo por un camino y de pronto yo sé que ese camino me va a llevar a la muerte. Yo me arrepiento. Es un pecado que estoy cometiendo. Ese lado negativo. Y yo con lágrimas, con angustia me arrepiento delante de Dios. Es arrepentimiento. Y aquí está diciendo Jesús Cristo dijo: arrepentíos, creed en el Evangelio. Creer ya sería el lado positivo de la moneda. Sería ese conocimiento, sería buscar esa confianza en Dios para a salvación. Essa confiança em Cristo para a salvação, para perdão de pecados. Então, veja comigo, já? Para concluir essa parte de maneira muito assim, muito pontual. Muito pontual. Arrependimento, esse dolor, esse lado negativo. E fé, esse lado positivo, de crer em Deus para a salvação. Há outro texto, eu quero te invitar a ler Hechos capítulo 20, versículo 21, ok? Hechos capítulo 20, versículo 21.
Hechos 20, 21 dice: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo está dando su testimonio a los ancianos de Éfeso. Pablo había trabajado en Éfeso 3 años. Y ahora él está diciendo a sus compañeros que la manera que él hacía, él testificaba, predicaba a judíos y a gentiles que arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Esa es la prédica de Pablo. Hay una pregunta aquí. ¿Cuáles son los dos elementos de la respuesta correcta al evangelio que vemos en estos pasajes? ¿Cuáles son los dos elementos principales de la respuesta correcta al evangelio? Ojo, ya hablé. Cuando uno escucha el evangelio hay que dar una respuesta. ¿Cuáles son entonces esas respuestas al evangelio? Arrepentimiento y fe. Exacto, muy bien. El arrepentimiento y la fe siempre van de la mano. Pero para entender cada uno de ellos con claridad, vamos a considerarlos en orden, ¿ok? Vamos a poner un orden aquí, para estudio, porque los dos van de la mano, arrepentimiento y fe van de la mano. Pero para estudiar vamos a poner en orden. Primero el arrepentimiento, ¿ok? Y luego la fe. Primero el arrepentimiento y luego la fe. Hay muchos textos del Nuevo Testamento que ordenan que la gente se arrepienta. Estamos hablando primero de arrepentimiento. Entonces hay varios textos del Antiguo Testamento que describen incluso qué significa arrepentirse. Vamos a ver algunos. Hechos capítulo 3, versículo 19 y 20. Hechos capítulo 3, versículo 19 y 20. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Lo que Pedro está hablando, Pedro está dando su discurso en el pórtico de Salomón. Está diciendo, arrepentíos y convertíos, ¿ok? Vamos para otro texto aquí entonces, que está en Hechos 26, Hechos capítulo 26, versículo 20. Hechos 26, versículo 20. Aqui já é Pablo. Pablo está dando su testemunho al rei Agripa. Pablo está dizendo: sino que anuncié primeiramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepentiesen. Mira, se arrepentiesen e se convertiessem a Deus. Mira como vai de la mano, que lindo. Arrependimento, conversão, haciendo obras dignas de arrependimento. Uau, há obras aqui também. Obras dignas de arrependimento. Como dijo Juan el Bautista. Juan Bautista dizia às pessoas: muestrem frutos de arrependimientos. Arrependimento. Muestrem fruto. Juan Bautista bautizava as pessoas e ele dizia às pessoas: a hora que vocês são bautizados, muestrem frutos que vocês se han arrependido. Ok? E para concluir estes versículos, 1 Tessalonicenses capítulo 1, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9 e 10. Vamos a ver o que diz a palavra de Deus. Tessalonicenses aqui. Porque Pablo dizendo, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Mira, convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Que texto maravilhoso. Escute esse comentário. Aqui estamos falando de sermão a um pueblo religioso, pero su religiosidade, en el caso de Pedro. Ok? Hemos leído Hechos 3. La religión no era suficiente para la salvación. De la misma manera que Pablo y Pedro están hablando, hay que volverse a Dios. Hay que volverse a Dios de la vida antigua para la vida de Dios, de la idolatría para la fe y obediencia en Dios. No hay perdón de pecados sin arrepentimiento y conversión.
essa história de que uno escucha a palavra e não há cambios de vida, não há arrependimento, não há dolor por el pecado, não há um abandono, não, isso está mal, isto não é o evangelho, ok? Vamos à pergunta 2. Que outro término se usa em estes 3 passagens para descrever o arrependimento? Estes 3 passagens estão dando alguns términos. Por exemplo, convertir-se del pecado, conversão, para convertir-se a Deus, salir del pecado para ir hacia Deus. Não se olvide. Pergunta 3. Que dizem estes passagens acerca de lo que a gente deve cambiar? Que devem cambiar? A que ou a quem devemos volver-nos? De onde para onde? De quem para quem? Há texto que me chamou a atenção há alguns anos, e estuve estudando, incluso antes de vir a Bolívia. Era texto que me chamou muito a atenção, está em Hechos. Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26, quando Pablo está contando seu testemunho, de novo, já hemos leído, a rei Agripa. E Hechos 26, 18, Pablo vai dar algumas ideias de onde para onde, de quem para quem. Escute isso, por exemplo. Pablo está dizendo, dizendo a Pablo, pero Deus havia falado a Pablo em seu chamado apostólico ministerial, e agora Pablo está dando seu testemunho. E em seu testemunho Pablo está dizendo que escuchou de Deus o seguinte: mira aquele chamado poderoso, para que abra sus ojos, para que se convierta de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, e para que reciba por la fe que es en mí perdón de pecados e herencia entre los santificados. Em seu testemunho, Pablo está dizendo que quando Deus nos chama, Deus está dizendo: Pablo, você vai ser enviado a los gentiles para predicar o evangelho, para que abram seus olhos espirituales. Os gentiles estão ciegos espiritualmente e eles se vão convertir de las tinieblas a la luz. Há cambio, antes tinieblas, agora la luz, de la potestad de Satanás para Deus. Há cambio, cambio. É impossível creer em evangelho sem salir de la potestad de las tinieblas para Deus. É impossível predicar e creer um evangelho donde a pessoa sigue las tinieblas e não va a la luz, sigue servindo a Satanás e não sirve a Deus. O verdadeiro arrependimento evoca, trae uma resposta, e esta resposta é cambio radical, é cambio posicional, é cambio de lugar, é cambio maravilhoso. Gálatas, Filipenses, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Há versículo maravilhoso que Pablo está, vamos encontrar aqui. Colossenses, capítulo 1, versículo 13. O mesmo Pablo vai dizer, Colossenses 1:13 diz: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Mira, nos librou dela e trasladado ao reino de su amado Hijo. Houve traslado. Nunca me vou olvidar o dia que venimos de traslado a Oruro. Foi uma aventura, viaje cansador, viaje lindo, lugar maravilhoso, por supuesto. Vivíamos antes em lugar chamado Cochabamba, e por uma direção de Deus, por uma palavra de Deus, venimos à cidade de Oruro. E é traslado e cambia tudo, cambia. E aqui Pablo está dizendo que antes vivíamos no império das tinieblas, e o Deus nos trasladou. Aqui tem que ver com esse sacar de maneira violenta. Esse sacar nos livrou, nos resgatou, como o povo foi librado da esclavitud de Egipto, como nos fuertes de Deus. Faraón dominava o povo. Faraón é a imagem do próprio Satanás. Faraón, aunque perseguindo o povo de Deus, evoca a imagem do próprio Satanás. Egipto
Es como una tipología, un símbolo, una muestra de que es el dominio de las tinieblas, el imperio de las tinieblas, donde somos esclavos, donde no tenemos libertad, y viene Dios, nos rescata, paga nuestra redención, nos rescata de las manos de Satanás, y ahora somos libres. ¡Qué maravilla! Pregunta 4. Según estos textos que estamos leyendo, el arrepentimiento no es simplemente un evento que ocurre una sola vez, más bien tiene implicaciones radicales y permanentes en la vida de un creyente. Ahora quiero hacer la pregunta: ¿qué implicaciones del arrepentimiento nos muestran estos pasajes? No se olvide que estamos hablando de acciones continuas. Y yo quiero te invitar a leer un texto muy precioso que está en la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículo 1. San Pablo va a decir lo siguiente, Romanos 6, 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Romanos, cuando Pablo está diciendo, Pablo estaba explicando, ojo, que en el capítulo 5, el versículo 21, había, por supuesto los versículos anteriores, había una argumentación entre pecado y gracia, la relación entre pecado y gracia. Por eso que en el capítulo 5, versículo 21, Pablo dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Y estaba Pablo diciendo en el versículo 20, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pablo está mostrando esa situación de pecado y gracia. Pecado y gracia. Pecado, la gracia de Dios viene y sobreabunda. El pecado abunda, la gracia sobreabunda y perdona ese pecado, restaura, trae arrepentimiento, trae fe al corazón de la persona. Pero Pablo está hablando aquí de una situación de santificación progresiva. Pablo está diciendo, como nosotros que ahora somos cristianos, podemos perseverar en el pecado de manera ninguna. Vamos a vivir, por el contrario, tenemos que vivir una vida continua, diaria, de arrepentimiento. No es que yo me arrepentí una vez, yo pasé adelante, hice una oración, repetí unas palabras y ahí nomás me arrepentí y para siempre. No, es lo que nosotros llamamos de santificación progresiva. Un arrepentir continuo, diario, diario. Pecamos por pensamientos, por acción. Y pecamos porque dejamos de hacer las cosas buenas. Pecamos por omisión también. Pecamos por palabras. Queridos, pecamos. Debe tener un continuo arrepentimiento, una acción progresiva, una santificación progresiva. Pablo dijo que ahora que somos liberados, vamos perseverar en el pecado. Si me arrepentí una vez, vale por siempre. No, hay un arrepentir continuo, no se olvide de eso. 5. A la luz de los pasajes que estamos estudiando, ¿cómo responderías a alguien que declarase creer en Jesús, pero que afirmase que no necesita arrepentirse de sus pecados o someterse a Jesús como su Señor? No, yo creo en Cristo, pero ese de arrepentimiento, no, es ahí, nadie puede me juzgar, no, solo Dios me juzga, y entonces no tengo de qué me arrepentir, o soy una buena persona, practico buenas obras, o si no es necesario eso, solo creer es suficiente, creer en Jesucristo y será salvo. ¿Qué dirías, qué vas a decir a una persona que está con ese argumento? Ojo, que creer verdaderamente en Cristo como su Salvador significa que usted se reconoce a sí mismo como pecador, querido. Cuando usted cree en Cristo, usted está mirando al propio espejo y te va a mostrar el pecado, la suciedad de su pecado. La ley sirve para eso. Cristo no vino a anular la ley. Cristo vino cumplir la ley. Y la ley que está expresa de manera muy clara y muy sintetizada en el Antiguo Testamento muestra nuestros pecados. Y entonces nosotros, reconociendo que somos pecadores, aborrecibles a Dios y que dependemos de Cristo para salvarnos de nuestros pecados. Queridos, para concluir ese tema del arrepentimiento y ya empecemos a hablar de la fe, yo quiero concluir esa parte mostrando ese pequeño libro. Esse pequeno livro, dê uma mirada, vê se pode, aí está, Arrependimento Bíblico.
É um autor espetacular chamado Shelton, L.R. Shelton Jr. Ele escreveu esse livro, ele viveu, nasceu em 1923, mira, você pode, aqui está. Esse livro você pode descargar gratuito. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo de Shaper Library. É uma livraria maravilhosa de fé reformada. Eu estive lendo esse livro, queridos, e me chamou a atenção que habla de, só vou dar um resumo aqui, a necessidade do arrependimento, ok? Vai falar de por que necessitamos nos arrepentir, vai falar sobre o pecado, o significado do arrependimento, o que é esse arrependimento. Mira o que diz. E isto é o que significa arrepentir-se, cambiar de parecer em lo que respeita ao pecado e a Deus. Mientras estamos tratando o pecado como uma mascota, não é arrependimento. Mientras o pecado é uma mascota, não há arrependimento. Ele vai explicando tudo isso. Vai falar de arrependimento e juízo. Vai falar que conexão tem o arrependimento com a fé, que é nosso tema. E esse livro é maravilhoso. É cortito, a ver quantas páginas são. 40 páginas. Você pode ler e um dia você pode terminar. Em meio do arrependimento, vai falar da palavra de Deus como ferramenta, instrumento para o arrependimento e a fé. A palavra que hiere e dá vida. E os frutos do arrependimento, como está escrito em Mateus, que eu falei de João Bautista, Mateus 3:8. Haced, pues, frutos dignos de arrependimento. O arrependimento bíblico autêntico se demonstra na vida do creyente por seus frutos. Por seus frutos os conocereis. Por frutos, frutos de arrependimento. El fruto, um verdadeiro aborrecimento por el pecado, um gran pesar por el pecado, a confissão del pecado. Aqui, mira, se o arrependimento bíblico autêntico está obrando em nosso coração, não encontraremos alívio hasta confessar nossos pecados e exponerlos ante Deus. Este é o verdadeiro arrependimento bíblico. Volver-se del pecado, desejo de santidade. E vai dizer aqui, o arrependimento bíblico autêntico não pode ser separado da fé. Hablé que os dois vão de la mano. Estamos estudando de maneira separada. Já em seguida vamos falar da fé. Pero arrependimento e fé vão de la mano. Aqui está dizendo, não pode ser separado da fé. Ambos vão sempre juntos. A fé encontra em Cristo um Salvador completo. Em Cristo encontramos paz, porque Ele hizo as pazes por la sangre em sua cruz. Eu vou deixar na descrição o link desse livro, puedes ler, e não só o libreto, há também uma guia de estudo para você estudar esse livro, é maravilhoso, ok? Vamos falar então do outro lado da moneda, a fé. Em Romanos 4, Pablo apresenta uma imagem da fé genuína tomada da vida de Abraão. Romanos 4:18, carta do apóstolo São Pablo aos Romanos, capítulo 4, versículo 18. Estamos falando de arrependimento e fé. Já falamos um rato sobre arrependimento e lhe recomendo ler esse livro, ele vai ajudar muito a entender que é esse arrependimento bíblico. Vamos ver então agora Romanos 4:18, del 4:18 hasta el 25, ok? Del versículo 18 al 25. Romanos 4. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó, por incredulidade da promessa de Deus, sino que se fortaleceu em fé. Mira, interessante isso. Se fortaleceu em fé, dando glória a Deus, plenamente convencido de que era também poderoso para hacer todo o que havia prometido, por lo qual também sua fé lhe foi contada por justiça. E não somente com respeito a ele se escreveu que lhe foi contada, sino também com respeito a nós, a quienes há de ser contada, isto é, a los que creemos en ele que levantou de los muertos a Jesús, Senhor nuestro.
el cual fue entregado por nuestras transgresiones para nuestra justificación. Romanos 4, del versículo 18 al versículo 25. Aquí va la pregunta. ¿Qué le prometió Dios a Abraham que iba a hacer por él? ¿Qué Dios está prometiendo? Vamos para Génesis, ahí hay una idea, una información. Génesis capítulo 15. ¿Qué promesa Dios hizo a Abraham? Que Pablo está diciendo que Abraham creyó y recibió la bendición de Dios por creer en esa promesa. Génesis 15, de manera especial el versículo 5. Génesis 15, 5. Dios hablando a Abraham, ¿no? Y lo llevó fuera y le dijo: Abraham, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puede contar. Y les dijo: Abraham, así será tu descendencia. Dios está prometiendo descendencia para Abraham. Y Romanos está mostrando que Abraham ya era de casi 100 años, su cuerpo ya como muerto, y Sara era estéril. La matriz de Sara era estéril, la esterilidad de la matriz. Dos cosas en contra aquí: la edad de Abraham, la vejez de Abraham y la esterilidad de Sara. Pregunta 7. Entonces, ojo, la respuesta aquí de las 6 es la descendencia, no se olvide. La pregunta 7. ¿Qué razones tenía Abraham para dudar de la promesa de Dios? Ya hablamos, ¿no? Creo que ya adelanté eso. Dos situaciones aquí muy claras, muy claras. Hay una respuesta interesante en Génesis. Génesis 18. Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Génesis 18, 11. 18, 11. Génesis 18, 11 dice: E Abraão e Sara eram viejos de edad avançada, e a Sara le havia cessado já a costumbre de las mujeres. Em outras palavras, Sara, aparte de ser estéril, já não menstruava, não havia fertilidade, não havia nenhuma possibilidade biológica, física de se embarazar. Nós sabemos que de maneira linda, la creación, la naturaleza de Dios en el cuerpo femenino, cada mes el cuerpo de la mujer está preparado para se embarazar. Y Sara ya le había, mira, parece poético, ¿no? Ya le había cesado ya la costumbre de las mujeres, ya no había más menstruación. ¿Cuál eran entonces los dos puntos aquí? ¿Qué razones había para Abraham dudar de la promesa de Dios? ¿Por qué Abraham podría dudar? No se olvide, la edad de Abraham, pues casi 100 años, y la esterilidad y la falta de fertilidad de Sara son dos puntos en contra para no creer. Pregunta 8. ¿Cuál fue entonces la actitud de Abraham hacia la promesa de Dios? ¿Qué Abraham hizo? ¿Y qué nos enseña esto sobre la fe? Había cosas en contra. Dios dijo a Abraham: su descendencia va a ser numerosa como las estrellas. Usted va a tener muchos hijos. Y hay una alabanza que dice: Padre Abraham tiene hijos, muchos hijos tiene Padre Abraham. No se olvidando que Abraham, no es nuestro tema, pero quiero abrir un paréntesis aquí. Abraham es el padre de las 3 religiones monoteístas de nuestro tiempo. El judaísmo, no solo de nuestro tiempo, pero de los siglos pasados. Las religiones son divididas en politeístas, varios dioses, y monoteístas, uno solo Dios. Por ejemplo, el judaísmo cree en un solo Dios, el cristianismo cree en un solo Dios, y el islamismo cree en un solo Dios. Aunque el islamismo, cuando hablamos de islamismo y cristianismo, aunque tiene por común, por algo común, Abraham, y tiene como esa descendencia de Ismael, y que vienen toda la descendencia, las tribus árabes, las tribus después que vinieron, que en el año 600, de ahí un poco, nace el islamismo. Esas 3 principales religiones, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, tiene a Abraham como padre, o sea, el monoteísmo. Entonces es impresionante porque Abraham recibió una promesa, aunque se precipitó, causó todo un problema, tiene un problema cultural. Abraham
dudó de la promesa de Dios en un punto, tuvo relaciones con su esclavo y vino Ismael, todos los conflictos, pero no es nuestro tema, ¿ok? Voy a cerrar paréntesis aquí. Pero basado en esto, que Abraham está creyendo en Dios, que Romanos capítulo 4, versículo 20 va a decir que tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, su fe no vaciló, él estaba convencido de que Dios era capaz de hacer. Su fe se apoyaba en el poder de Dios. La fe de Abraham se apoyaba en el poder de Dios. Y en el momento que él vaciló y cayó de esa fe, cometió una equivocación grave. Ya hablamos de Ismael, de Agar y de Ismael. Pero mientras la fe de Abraham estaba firme en Dios, estaba alicerçada en el poder de Dios, Abraham daba gloria a Dios y se fortalecía en fe, y Abraham fue bendecido. No es en vano de que Abraham entra aquí en la lista de los héroes de la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 11, vamos a ver, Hebreos 11 y 11, va a decir así: por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio la luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por fe, ellos creyeron. Algunas personas piensan hoy que la fe es como una simple creencia en hechos, ¿no? Un asentimiento mental. Tengo que tener fe. ¿Será que, por ejemplo, yo creo que estamos en Bolivia y estoy en Oruro ahora? Estoy seguro que si yo voy a la calle, yo voy a encontrar alguna cosa, quizás una tienda abierta, algo va a pasar. Yo tengo esa fe, una confianza. Pero, ¿será que es esa fe que cambia mi vida? ¿Será que es esa creencia mental? ¿Será que es ese raciocinio lógico que cambia mi vida? Porque cuando la Biblia habla acerca de la fe, se refiere a una confianza de todo corazón. Es una confianza completa de todo corazón. No el simple hecho, yo voy a la calle, voy a comprar pan, voy a comprar leche, voy a volver, va a salir todo bien. No, aquí está hablando de la confianza de todo corazón. Es como saltar desde un trampolín, la fe. Porque sabes que hay 3 metros de agua hasta el fondo en la piscina. Usted sabe que hay agua y usted va a saltar porque confías en el agua. O sea, usted se va a lanzar porque confía que hay algo que está ahí. Es una confianza sólida de todo corazón. La verdadera fe, por lo tanto, siempre produce un cambio de vida. Fe está relacionada a cambio de vida, queridos. Si confías en Cristo, vas a creer y a hacer lo que Él dice. Si usted confía en Cristo, usted va a creer en Él y va a hacer lo que Él manda hacer. No hay manera de creer en Jesús y decir, yo no creo que deba me decir que debo hacer con mi vida. No, queridos, no es así. Jesucristo es el Señor. Él dicta, Él coordina, Él gobierna nuestra vida. Fe en Cristo produce un cambio, produce una confianza. Jesucristo es el Rey del universo. Creer en Él es aceptar esa afirmación de que Él es Señor. Es confiar en Él para la salvación. Dejar el pecado y ir para Cristo. No es que, yo creo en Cristo, pero yo hago lo que quiero. Nadie me manda, nadie me da órdenes. Mentira, esta no es la fe salvadora. No, la fe salvadora es creer en Cristo y confiar que Él es su Señor y gobierna su vida. Pregunta 9. ¿Qué hizo Dios en respuesta a la fe de Abraham? ¿Qué hizo Dios? Versículo 22 que hemos leído de Romanos 4. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Ojo, que el versículo 22 de Romanos 4, Pablo está diciendo que la fe de Abraham le fue contado por justicia. Le fue contado por justicia. Él creyó en Dios y esto le contó. Dios lo declaró justo. A pesar de que Abraham mismo era un pecador. Todos somos pecadores. Pero Abraham fue justificado por la fe en Dios. Mira Romanos 4, versículo 3. Romanos 4, 3 dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia.
Abraão creyó em Deus e lhe foi contado como justo ante Deus por sua fé, não por obras. Não foi por obras. Abraão foi considerado justo delante de Deus por sua fé em Deus. Foi justificado, foi considerado justo. En este pasaje, Pablo proclama a gloriosa verdade de que somos justificados, ou seja, hechos justos, solamente por la fé. Isto é, quando cremos em Jesucristo, Deus nos atribui a justiça perfeita de Jesus a nós. Nuestros pecados pasados, presentes e futuros estão completamente perdonados e nuestra salvação é segura. Todo esto sucede solamente sobre la base de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Todo esto tiene base de lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Ok? Aí la pergunta 10. El mensaje del Evangelio nos llama a tener fe en Jesucristo. Nos está llamando a tener fe en Jesucristo. Es decir, a confiar en Él y a depender totalmente de Él para la salvación. ¿En qué otras cosas eres tentado a confiar para estar bien con Dios? ¿Hay alguna cosa que te hace dejar de confiar en Jesús, tener fe en Jesús? Quizás estás buscando la aceptación de Dios en otras cosas, sino en Cristo. Quizás estás buscando ser acepto por Dios, amado por Dios, perdonado por Dios, pero no está pasando por Cristo. Como hablé en el anterior video sobre Jesucristo nuestro Salvador, Martín Lutero, el gran teólogo del siglo XVI, decía lo siguiente, que toda prédica, todo mensaje de la Biblia debe pasar por la cruz y terminar en la tumba vacía. ¿Será que estás buscando aceptación de Dios en obras? ¿Será que estás buscando aceptación de Dios en ayunos, en campañas, en obras, en ofrendas, en diezmos? ¿Será que estás tentando comprar a Deus com seus diezmos, com suas ofrendas? Ojo, eu creio em diezmos e ofrendas. Eu creio e é de bendição, pero esto não compra a Deus. Esta é uma obrigação que temos para com Deus. Uma obrigação, incluso na gratitud que temos para com Deus. Pero sus ayunos não compram a Deus. Sus campanhas de 21 dias, de 17, 14 dias, não compram a Deus. Temos que orar, devemos ayunar, devemos orar, devemos buscar a Deus. Pero será que estamos buscando a Deus por outros meios, sino por la fé em Cristo? Será que estamos haciendo de nuestra vida religiosa um meio para a salvação e deixamos de confiar em Cristo? Será que nossa vida está basada em ministério que temos? E você que está vendo esse vídeo quizás está involucrado com a alabança, com o ministério incluso da prédica, meus companheiros pastores, missioneiros, hermanos e hermanas. Será que estamos confiados em tantas coisas e estamos olvidando que o único meio de salvação é arrependimento, o lado negativo da moneda, onde abandonamos nossos pecados, e o lado positivo, a fé, onde confiamos em Cristo como nosso único suficiente Salvador. Ayuno, ofrendas, diezmos, oração, ir à igreja, ter ministério, é resultado dessa crença. Não o meio que nos vai levar à crença. Por el contrário, a fé em Deus produz como resultados, a fé em Cristo produz como resultados a salvação e uma vida, frutos dignos de arrependimento, uma vida para com Deus que agrada a Deus em santidade, em búsqueda, em leitura da palavra, estar com nossos irmãos, participando da comunhão cristiana, participando dos cultos, diezmando, ofrendando, ayunando. Que peligro, não? Há um peligro grande de entrar nesse erro de tentar comprar a salvação por nossas obras que praticamos. Tratar de confiar, tratar de estar bem com Deus por outros meios, senão Cristo. Quero concluir com isso. A la luz da enseñanza da Bíblia sobre fé e arrependimento, é importante para a igreja, para as igrejas, aceitar como miembros da igreja, aceitar solamente a las personas que se han arrepentido de seus pecados e que han confiado em Cristo e cujas vidas mostram alguns frutos destas realidades. Há um conselho aqui,
que las iglesias, para el bien de la iglesia, para una iglesia saludable, como es el tema de nuestra serie, las 9 marcas de una iglesia saludable. Para que uma igreja seja saudável, é importante aceitar como membros solamente aqueles que se han arrepentido de seus pecados, que han confiado em Cristo, a fé em Cristo, e que muestra esse arrependimento diário, essa vida de santificação. Queridos, que tempo precioso. Hemos concluído esta lección de hoy, la lección, la semana número 5. La próxima semana estaremos estudiando la lección 6, la semana 6, con el tema Una vida guiada por el Evangelio. Como ese Evangelio que estamos estudiando, esa buena noticia de Dios, el Evangelio, puede nos guiar como cristianos. Porque algunos dicen, entonces el Evangelio es para no cristianos, para que se arrepientan y vengan a Dios. Amén, ok, bien, pero no solo eso. El Evangelio también es para guiar nosotros los cristianos. Queridos, es un tiempo precioso. Vamos a orar. Vamos a agradecer a Dios por ese tiempo que estuvimos reunidos en esa lección número 5, la semana 5, fe y arrepentimiento. No se olvide, la descripción de los libros que estoy hablando, la descripción de los materiales, la guía de estudio, va a estar, o sea, el link para descargar de manera gratuita va a estar en la descripción del video. Vea si es bendecido en el nombre de Jesús. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo, tu Hijo amado, aquele que morreu na cruz para perdonar nossos pecados, para nos dar vida eterna, queremos te alabar e te agradecer por tão grande obra que tu hiciste com nós, nos trasladando do império de las tinieblas ao reino de tu Hijo amado, nos sacando del pecado e nos levando a libertar em Cristo. Graças por tão grande salvação. Senhor, que nosso coração esteja a cada dia nessa búsqueda dessa santificação progressiva, diária, contínua, desse arrependimento diário. Que o pecado não encontre albergue em nosso coração. Que o pecado não encontre guarida nem vivienda em nosso coração. Que o pecado seja algo que incomoda, incluso quando o pecado esteja tocando a porta, seja algo para incomodar. Quando a tentação venga, seamos incomodados. E desde então, vamos a buscar tu presença cada vez mais. E se por se acaso, em algum momento da vida, aunque não deveríamos, em algum momento da vida, cometermos algum pecado, Deus, que vengamos nos arrepentir de maneira verdadeiramente bíblica, de maneira verdadeiramente séria. Não só um remordimento, sino um arrependimento sério em Cristo. Queremos dar-te graças por esta série de estudio. Alabado sea el nombre de Cristo. Bendiga a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Que la salvación alcance a cada hogar en ese tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos. Amén. Que tiempo precioso que estuvimos juntos. ¿Qué les pareció? Esta serie está siendo emocionante. La buena noticia de Dios del Evangelio. Estamos concluyendo. Entonces está todos los detalles que ya habíamos hablado. Y comparta con los amigos, comparta con los hermanos, comparte esses videos. Va a ser de bendición. Envío aquí mis saludos desde Oruro, esta linda ciudad bendecida por Dios en Bolivia. Samuel Silva, que Dios los bendiga. Paz del Señor.